¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Miren que tienen frío y toda esa pavada, ¿eh? Oh. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué y yo no noticiero con el frío, Y en invierno hace frío, en verano hace calor. No es noticia. Sí. Noticia es la pobre gente que duerme en la calle. Noticia es que, no sé, cuando hace 30 grados en julio, que nos ha pasado también. Eso es noticia. Nos gusta quejarnos a los argentinos. Nos gusta quejarnos, sí, de todo y por todo. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gran noche tenemos por delante. Tenemos a una figura, una estrella. Luis Brandoni, gracias por estar, Luis, con nosotros. Gracias por la invitación. Viste bien arriba. Sí. No, vi la película, todavía no se estrenó la película de Gastón Duprat, Mi obra maestra se llama. Actúa Franchella y este hombre. Esa película, chicos, va a ser, creo que es el rol de tu vida. El rol de tu vida, es mejor que el Tres Empanadas. El error de mi vida. El rol. El rol. Pará, ¿tenemos algo? No. ¿Es el nuevo Tres Empanadas, vos decís? Supera el Tres Empanadas. Ultra delicado, muy sensible. Julio, te quiero escuchar. Buenas noches. Yo creo que las instituciones no son ni buenas ni malas, depende de la estructura que las conduzca. Y lo único que me parece importante que este tema, para que sea política de Estado, pase por el Parlamento. Si ese debate se diera en el Parlamento, la resolución estaría más allá del gobierno, que eso es una política de Estado. A ver, Luis, buenas noches, te saludo nuevamente. Tema muy delicado y muy difícil de tratar, de abordar. ¿Este tema? Sí. Bueno, porque hay mucha historia detrás de esto, pero lo que no se puede discutir es que los países necesitan las Fuerzas Armadas para su defensa. Y acá un momento que pareciera ser que tendríamos que haber terminado con las Fuerzas Armadas. Yo creo que es necesario que las Fuerzas Armadas presten un servicio a la comunidad. Y por supuesto lo acaba de decirlo Julio, si esto se trata como se va a tratar, me imagino que se va a tratar en el ámbito del Congreso que corresponda, tendremos que hacernos cargo de tener Fuerzas Armadas, porque lo que hay hoy de Fuerzas Armadas realmente es un hándicap enorme que estamos ofreciendo en caso de algún conflicto, que espero que no ocurra. Pero y el resto, si el presidente resto de se un ocupa decreto, la Luis. fuerza de seguridad para el caso interior. ¿Quién Sí. habla? No, que yo decía que usted hablaba que se trata en el ámbito que corresponda para dar la información y abrir un poco el debate. Hoy lo que anunciaba Macri en Campo de Mayo es un decreto, de alguna manera, para permitir que las Fuerzas Armadas, tal como hoy rige, solo puedan intervenir en hipótesis de conflicto frente a una potencia extranjera. Lo Pero que busca yo no el lo gobierno es modificarlo para que vayan, por ejemplo, a las fronteras a colaborar con otras fuerzas y eventualmente, por ejemplo, que Gendarmería pueda venir a algunas zonas calientes de la ciudad o del conurbano. Creo también que el gobierno cree, y esto lo discutió el presidente Macri con Marcos Peña, la ministra Patricia Bullrich y el ministro Aguad, que van a venir 6 meses de mucha conflictividad social, y por eso necesitan también de la Gendarmería, ¿no? Sí, el tema es si las tenemos, ¿para qué están? ¿Para qué sirven? Claro, hoy son, sí, hoy a ver, son sí. muchos hombres absolutamente desprestigiados, porque no estábamos en 1970, el tiempo pasó, que cobran y que forman parte de un presupuesto muy alto y que no tienen ningún tipo de rol. En otros países, como en Colombia, en la lucha con el narcotráfico, el ejército se consustanció con la gente, a tal punto que hay como un código que saludan a la gente cuando están haciendo cualquier tipo de control y la gente también los saluda a ellos. El tema es que tendría que pasar por el Congreso o que las fuerzas políticas algún día decidan juntos algo. Pero ya hoy la primera información fue totalmente desvirtuada, porque dijeron, es para desactivar piquetes, es para no sé qué historia. Inventamos un montón de cosas que no son ciertas. Entonces, decidamos qué hacemos con las fuerzas de seguridad en nuestro país, donde tenemos un montón de gente que cobra dinero y no tiene función. Y en caso, como dice Luis, ojalá nunca nos pase nada, ante un conflicto, estamos totalmente desprotegidos, porque estamos mal en la estructura, mal en la logística. Hay una ley de defensa que tiene 40 años. La tecnología nos pasó por arriba y nuestras fuerzas de seguridad están out, totalmente out. Sí, Bárbara, te escucho. Buenas noches. Buenas noches. No, a mí hoy cuando salió el tema en un chat familiar, yo lo primero que pregunto, digo, militares en la calle. Y a mí me duele
A mí me parece, por más que no podemos comparar, ni nos podemos ir a los 70, ni conozco a esta gente, pero quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado y que aún hoy estamos acá, no sabemos qué pasó, estamos vivos. A mí me parece, a mí me duele en el alma, a mí me Y dan según ganas tu de visión, ir. tu postura, ¿qué deberíamos hacer? ¿Perdón? Un minuto. Sí, ¿qué deberíamos hacer con las Fuerzas Armadas? No sé por qué ahora, no sé por qué ahora, no sé cuál es el motivo de ahora. Pero Bárbara, no van a ir a la brevemente, calle, sí, no van a ir a la No, calle a pero pedirte tampoco, documento, nada o de sea, eso. tienen que tener un motivo. Yo no sé el motivo cuál es. ¿Cuál es? ¿Provocarnos? Sí, Gustavo. No, en principio va a haber que esperar que Sí. se presente específicamente el proyecto. A mí lo único que me llamó la atención hoy de los dichos del presidente o de lo que se conoce es que hablan de que sea cualquier agresión, en principio no de un Estado sobre la soberanía argentina, sino cualquier supuesta agresión sobre la soberanía. Y eso puede ampliar un rango que yo estimo que puede ser complicado. Por ejemplo, no sé, los mapuches, si quieren tomar un terreno, que vendría a ser una agresión a la soberanía argentina. Y ahí Pero pueden creo que todos queremos más seguridad. Sí, claro. Creo que todos queremos más seguridad. Nadie puede estar en contra de la lucha contra el narcotráfico. Nadie puede estar en contra de eso. El tema es que acá tenemos que saldar algunas cuestiones con respecto a los 70. Es decir, ¿qué visión tenemos sobre las Fuerzas Armadas? ¿Entendés? Pues yo entiendo lo que dice Bárbara. Digamos, para muchísimos argentinos, la visión sobre las Fuerzas Armadas o la mirada que tienen sobre las Fuerzas Armadas es una. Si no logramos cerrar esa herida y llegar a puntos de encuentro para desde ahora en adelante exigirle a estas Fuerzas Armadas que tenemos ciertas cosas, no vamos a avanzar nunca porque hay grietas y heridas que no van a cerrar nunca. Pero yo Sí. te voy un paso más adelante, porque hoy se hablaba de, bueno, vamos a mandar, o se decía, se va a mandar un grupo de militares a Vaca Muerta, un grupo de militares a las centrales atómicas. Entonces, tengamos en cuenta que en Atucha, por ejemplo, hay muchos empleados que han sido despedidos y que están protestando. ¿Cómo se va a tratar ese tema? Por eso no A ver, es una sí, agresión Martín, por externa. favor. Yo creo que acá hay, lo que Macri está haciendo o está empezando a tratar de hacer, ojalá no lo logre, es romper una política de Estado, porque acá uno dice siempre, no hay política de Estado. En este tema hay política de Estado. La ley de defensa no tiene 40 años, tiene 30. Bueno, Es de viejísima igual. 1988. Viejísima. Es de 1988, pero no hace, la ley de defensa no cambia las instituciones no necesitan cambiar siempre. La Constitución es del 94, ¿se podría reformar la Constitución? Sí. La ley de defensa establece claramente una división, establece qué es la defensa nacional, y establece una división entre defensa nacional y seguridad. La ley de defensa, en el 88, gobierno de Alfonsín y promulgada por Alfonsín, fue apoyada por radicales, peronistas, el resto de los partidos. Quiere decir que aquí sí hay una discusión saldada, en términos legislativos y en términos institucionales. No es cierto que no haya una discusión saldada. Luego habrá un debate sobre el pasado y están los crímenes de lesa humanidad que tienen su canal en la justicia. Digo, están las diferentes formas de ejercicio de memoria y las diferentes formas de Pero el ejercicio planteo de justicia del gobierno- a nivel civil. El problema es que el gobierno quiere por esta vía, o podría llegar a ser por esta vía, un atajo que podría llevarnos en realidad a México. Pero El hoy por hoy, Sí. Martín, no es eso. El gobierno lo que quiere derogar, que sí, Sí. es cierto, es el decreto de Nilda Garré, el 727, que puso mayor restricción todavía al accionar de las Fuerzas Armadas. En realidad, cuando hablas con ellos, yo estoy contando información, Sí, no totalmente. una postura. Ellos te dicen que la ley que rige justamente las Fuerzas Armadas, no la piensan tocar, no es el espíritu, además debiera pasar por el Congreso. En este caso, como es derogar un decreto vigente establecido por Nilda Garré, por eso apelan a un Disculpame, decreto. pero- no se cumplía Ahora, de ese todas decreto. maneras, Sí. lo que el argumento oficial es que hoy los enemigos o las eventuales agresiones han mutado, no son las El mismas. narcotráfico. Plantean también el tema de que la Ciberataque. necesidad de fortalecer las México, fronteras. perdóname, Leona. Dos México, enemigos. México combatió, decidió en 2006 combatir el narcotráfico con las Fuerzas Armadas. Pero México Del lo 2006 hasta hoy hay 230.000 muertos por el narcotráfico y por la guerra contra el narcotráfico militarizada. 230.000 muertos. No bajo la Fuerzas violencia, Armadas no bajo la mexicanas adicción. quedaron muy Luis. manchadas por Sí. este tema. Sí. Si pienso en cómo nos vamos a poner de No, si acuerdo. todavía no Sí. sabemos bien cómo es la cosa y ya estamos todos de acuerdo en que está mal. Así no se puede avanzar en nada.
Así no se puede avanzar en nada. No sabemos bien, yo por supuesto no puedo opinar sobre este tema, pero no, ninguno de nosotros es un experto en esto y ya está todo mal. Entonces yo no tengo nada que decir. Yo tengo otras aspiraciones. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, ir salvando etapas. Por ejemplo, es evidente que hay una lucha contra el narcotráfico que se ha incrementado altamente durante estos últimos tiempos. Y sin embargo, alguien salió y dijo una cosa, sí, pero se ve la foto de los paquetes de cocaína o de marihuana, pero no se ve los narcotraficantes, como si no hubiera nadie preso. Y deben haber muchos presos, que no lo fotografían, no es lo más edificante. Pero parece ser que tampoco eso. Entonces, no hay un periodista en La Nación que dijo, sí, la verdad es que se ven los paquetitos, pero ¿qué hay adentro? Descreemos de todo. Entonces no tenemos las manos vacías casi siempre. De todo descreemos. Me parece que así no vamos a avanzar y efectivamente esas heridas no van a terminar de suturarse. Pero es así. Está todo mal. Fabián, por favor. Bueno, primero creo que habría que esperar que se publique el decreto que reforma el 727, leerlo. No es muy largo, así que se va a poder leer. Y después el otro, que es la Directiva de Política Nacional, la de PDN. Entre las dos deben ser 20 hojas. Por lo que trasciende, el decreto reemplaza otro decreto. Así que no tendría por qué pasar por el Congreso como tampoco pasó el del 2006. Esto no implica que uno sea mejor o peor, son procedimientos, digamos. Lo que hizo el decreto del 2006... creo que tergiversó un poco el espíritu de las leyes, de las dos leyes, sí que pasaron por el Congreso y que sorpresivamente fueron votadas por más del 90% del espectro político argentino. Muchos políticos que están todavía hoy dando vuelta, digamos, ¿no? En diferentes cargos. Es la misma clase política. Lo que trasciende de la DPDN y de lo que desciende del decreto de reforma del 727... ratifica las dos leyes. ¿Qué quiere decir? Ni las Fuerzas Armadas, ni creo que ninguna dirigencia política sensata de la Argentina, sea autoproclamada de centro, centro-derecho, centro-izquierda, cree que las Fuerzas Armadas tienen un rol de combate al narcotráfico. Primero que todo porque las Fuerzas Armadas argentinas van a ser las primeras en no querer intervenir. Si las Fuerzas Armadas argentinas hubieran querido irrumpir el sistema institucional, lo hubieran hecho el 20 de diciembre del 2001, cuando la clase política estaba absolutamente colapsada. Y puedo dar fe que en ese periodo, y muchos meses posteriores, el actor más institucional de la Argentina fueron las Fuerzas Armadas. Desde la sonada de Aldo Rico del 88, y mucho más minoritaria a nivel de Fuerzas Armadas, ínfimo que duró un día, la de Seineldin en 1990, todas las disrupciones institucionales, fragotes, conspiraciones, piquetes, incendios, saqueos, no lo hicieron las Fuerzas Armadas. La inestabilidad política argentina, institucional, con caídas de presidente, con presidente de 2 días, de 6 días, de 7 días, no fueron las Fuerzas Armadas. Y ese decreto... También, ¿Sí, a ver, Olga? que te interrumpa, pero convengamos también que no son las del 2001 las mismas Fuerzas Armadas que intentaron, hicieron estas intentonas de golpe contra el presidente Raúl Alfonsín. Obviamente que no. Cuando vino Carlos no solo Menem, no lo intentaron, sino que lo reprimieron. No, cuando llegó Carlos Menem, durante la etapa de Menem, Menem se ocupó de desmantelar a las Fuerzas Armadas. Entonces en el 2001 son Fuerzas Armadas absolutamente desmanteladas en todos los aspectos y sin fuerza para dar ningún tipo de golpe, por más que le corrijo pensara. un pequeño en la sonada del coronel Seineldin, que fue la última sonada militar muy minoritaria, fue aplastada por las Fuerzas Armadas y el presidente Menem tenía 1 año. No había logrado hacer nada todavía. De hecho, era antes de Caballo y la convertibilidad. La situación del gobierno de Menem era muy precaria en diciembre del 90. Cuando la llegada de Bush a la Argentina. Fue aplastada por las Fuerzas Armadas.
fue aplastada por las Fuerzas Armadas. Menem no era el Pero Menem Menem del después se 92-93. Entonces, Martín, en todo caso, que me desmientas, Menem, que conoce muy bien Se esta parte. ocupó después de que pasó el incidente con el Exacto. soldado Con Carrasco. A ver, espera que quiero ver algunas repercusiones de la Carrasco, iniciativa más del reducción gobierno. presupuestaria. Para que lo vemos, mira. La decisión del gobierno de hacer participar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior revolucionó al arco político. Voces a favor y en contra del decreto, en exclusivo para la Cámara Intratable. Macri avanza sobre un tema que hasta aquí ha sido tabú, que es poner a las Fuerzas Armadas a tener un rol en materias de seguridad interna. Se puede hacer muy bien, pero también se puede hacer muy mal. Yo no conozco ningún cuadro de este gobierno capaz de llevar adelante semejante transformación. Se ha dicho que están reformando la política del kirchnerismo. Mentira, están reformando leyes de Raúl Alfonsín. El ataque de fuerza más regular hoy no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces lo que se modifica es ese aspecto, ¿no es cierto? Que me parece que es razonable. Legal. Se está haciendo al margen del Congreso de la Nación. Lo que anuncia hoy el presidente Macri es fulbito para la tribuna. Aquí no hay reestructuración, básicamente porque no hay un plan y segundo porque no hay plata. Carlos Saúl mandó una fragatita a la famosa guerra del Golfo de George Bush padre. Consecuencia, bomba en la embajada de Israel y el más grave atentado terrorista de la historia de Argentina, el atentado contra la AMIA con 85 argentinos muertos. Ojalá se lleve adelante una transformación, pero que esa transformación no sea el paraguas que justifique, como lo vienen haciendo hasta ahora, las ventas de todos los inmuebles que tiene el ejército argentino. De hecho, van a criticar esta reforma. Van a vincular, aunque no sea así, con que, bueno, esta es una modificación que tiene que ver para darle a las Fuerzas Armadas un rol en materia de represión de seguridad. Esto está hecho para reprimir internamente. No van a reprimir a ningún terrorista de Hamas. Van a agarrar a cualquier mapuche, van a agarrar a cualquier pibe como Santiago Maldonado que se oponga y lo van a reventar a patadas o a tiros. A ver, Julio. Me parece que hay postura ideológica, todavía no conocemos el decreto. Hay como esa grieta en la que decimos si el otro es el enemigo, yo estoy de este lado, dice algo, yo critico. Es un tema que se puede debatir, se puede discutir y hasta se podría llegar al Parlamento para que se convierta en política de Estado. A mí no me parece tan grave tocar el tema, ningún tema merece darnos miedo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, si hubieran quedado con el recuerdo nuestro de los 70, Europa, te imaginas los franceses con lo que le hicieron los alemanes. Digo, hay un momento en el cual vos cambiás la etapa, el tiempo, estás en otro... Para mí nosotros no dimos esa vuelta, esa partida. ¿Cómo? A mí me da miedo. Yo, por ejemplo, estoy en todo un proceso de investigación, de procesamiento con el coronel Martín Sanchezini. Y yo ahora vengo ganando por suerte todo, pero ahora me falta volverlo a Campo de Mayo, porque él pidió una domiciliaria en base a fundamentos. Pero eso no tiene que ver con la... A mí me secuestraron, sí, bueno, pero me llevaron a Campo de Mayo. ¿Qué querés? La historia pasa, yo no puedo bueno, hablar la historia a mí, ni para pasar. mí la historia no pasó. Vos estás vivo, mi mamá no está viva y yo no sé qué le pasó. Esa es la diferencia. ¿Pero qué diferencia? ¿A vos te parece pero poco? ¿vos te parece que Yo no Europa, poder enterrar a una España persona. superó 1 millón de muertos, lo personal no puede no es detener lo la historia de la personal, humanidad. En mi caso hay muchas personas, discúlpenme. con Todos todo tenemos respeto. muchas personas, pero... Mirá, Pero usted está vivo y está hablando, mi mamá no se puede ayer defender. hago un reportaje, un reportaje en Infobae, en la cual lo viste vos, y digamos, que es el del último guerrillero que queda como mito, que es Ruiz, Sí, lo también vi. lo vio. Lo vi. Me pareció asombroso porque lo habían visto casi todo. Digo, y la historia, es tan distante lo que narrás, ¿no? Cuando te pones a ver eso, de un guerrero que se formó en China, que yo entré en el 67 al peronismo para cuidar el hospital italiano, que no lo maten. Toda esa historia es mi historia, pero yo no puedo hacer que mis hijos arrastren mis problemas. Tengo que decir, en un momento corto, inicio otra etapa. Estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las que me No sé, secuestraron. pero usted ¿Y está por qué vivo? no puede ser si no? Y a mí me parece que estas Fuerzas Armadas pueden entorpecer muchas investigaciones que nosotros hoy estamos teniendo. Yo que me voy a quedar tranquila con buscar la domiciliaria para que Sanchezini vaya a prisión si los tengo a los militares hoy con poder. ¿Puedo dar información? A ver, un minuto, sí. Ya voy, Pablo. Porque
El tema es por dónde buscamos la salida ante tanto dolor y ante una necesidad imperiosa de Si yo me continuar. pusiera ahora a hablar de cuando cuando Aníbal Gordon me secuestró y me tuve que ir Pero usted del está país. vivo. Hay un momento que vos te quedás, y además porque Tuvimos el había mismo secuestrador, que enterarse. Es que el partido militar, ese que tuvo injerencia al país desde 1930 hasta 1983, se terminó con el gobierno del doctor Alfonsín. Ese partido militar no existe más. Por eso no se recurre a él. Más para nada, para otras cosas, Yo le puedo para la asegurar que política. tiene mucha Pero no, pero injerencia. cuando no existe, no existe. No existe. No existe. ¿Qué Entonces quiere tiene decir miedo con no aquel que lo quiere existe? saber. Pasaron 42 años del golpe. ¿Qué quiere decir con no existe? Quiero decir que hay que dar por terminada algunas etapas Yo de la no vida. di por Yo terminada para mi seguir historia. adelante di no por olvidado, sino por terminado, por superado. Por eso hago política, porque creo, y yo lo pasé muy mal durante la dictadura y durante el gobierno peronista del 73 al 76, muy mal, pero los tenemos que superar. Yo festejé el 10 de diciembre de 1983 como un día nuevo, un día nuevo para todos. Pero en este morderse la cola no hay manera de hacer, es muy difícil. Yo por ahí pueda Sí, a ver. festejar o sentir un poco de paz el día que pueda llevarle a mi mamá una flor, que la pueda enterrar. Para mí la historia no pasó, para usted sí porque está vivo, para mí no. Ah, bueno, perfecto. Porque yo no sé qué pasó con ella. Es tu derecho, perfecto. Y es muy difícil Pero vivir un pasaron- duelo intelectual ¿Cómo? y no poder enterrar a una persona. No me pasó a mí, no. Por eso le Me digo, salvé, o sea, me respetemos salvé, no un sé poco cómo, que pero somos no. muchos a los que todavía no pudimos cerrar la historia. Yo lo entiendo Bárbara, al pero señor la Bárbara, historia- lo entiendo a historia él. es muy- Nadie digamos, te puede obligar a con- cerrar con- una historia que no te cerró, por supuesto. Exacto. Tenés todo el ya derecho del entendí. mundo. Claro que sí. Pero no generalizar de que todo es así, porque no es así. Digamos, para tranquilidad de Bárbara y de mucha gente, con más razón no se puede definir en 7 minutos la nueva política de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un tema que arrastra mucho, no solamente por lo que fue la dictadura militar, sino, como bien decía Beto, toda la historia del partido militar. Primero para que los conservadores llegaran al poder y después para que el peronismo llegara al poder. No nos olvidemos que de las Fuerzas Armadas sale el principal partido de la Argentina 73 años después con plena vigencia. Entonces, no se puede tampoco, Bárbara, tener arrumbados ahí en un costado esa gente dentro de un placar. estuvieron Hay que darles arrumbados. algún tipo de definición. Máxime para las nuevas generaciones, porque pasaron 35 años y los pibes esos que entran a las Fuerzas Armadas o cerraron las Fuerzas Armadas, pero alguna definición hay que darle. Más allá que obviamente todos los procesos judiciales tienen que seguir, la gente está presa tiene que seguir. Pero las Fuerzas Armadas en sí como institución le tenés que dar algún tipo de entidad y no tienen que estar siempre como los Ahora, malos de la sí, película. y la pregunta Para que mí quiero es una hacer, a un minuto, provocación. ¿cuándo vamos a resolver alguna cuestión los argentinos? Nunca. Porque A ver, arrastramos, yo creo- arrastramos todo y no resolvemos nada. Perdóname, Santiago, sí, esto fue resuelto y se está pero no está resuelto, deshaciendo lo mirá, que- no Sí. está resuelto. No, No, Nilda pero eso es un Garré tema de lo- debate. lo Institucionalmente dio está marcha resuelto en la atrás. Argentina. Sí. Está resuelto institucionalmente. Macri lo está rompiendo. No hace ¿Qué falta está romperlo. rompiendo, Está Macri? creando un problema. A Es ver, un a problema ver, que la- es un problema que la Argentina no tiene. Martín, vos y yo hemos charlado 1000 veces. Nilda Garré inventa un decreto 727, que es lo que se va a transformar ahora. Y te voy a decir una ¿Qué cosa. hablamos vos y yo de Esperá. ese decreto, Natalia? No, No, recuerdo, hablamos de un montón de cosas de la región de Estados Unidos Bien. cuando cada vez que nos veíamos en la embajada y Bien. no era yo solo la cautiva y te estoy dando un mensaje. Ujú. Quiero decir, La de La Horacio cautiva. Berbisky, pero vamos más allá y vamos al futuro. Nilda Garré impuso un decreto que es el 727, ¿sí? Sí. Que ese decreto cerró la posibilidad en lo formal de que el Estado combata algo que no sea solamente un poder extranjero. Ese No, un decreto Estado extranjero. Bueno, un Estado extranjero. No, Esperá, es una un diferencia. Estado, sí, es una gran diferencia. El decreto, que ya está listo y va a ser publicado esta semana, lo que hace es solamente cambiar ese decreto. Y te voy a decir una cosa, Nilda Garré, con su propio decreto, enviaba tropas al Fortín Norte, al Escudo Norte, violando el propio decreto que ella había impuesto con el, bajo el Mal gobierno hecho, de Néstor. efectivamente, mal hecho. Ah, bueno, Mal hecho, entonces hablemos las efectivamente. cosas por su nombre. Mal A ver, hecho. un minuto, sí. Mal hecho. Luis, Ahora, sí. Pero no hay un cuco, A ver, o sea... para Luis, que- no Sí. es que sea un cuco, Por favor. hay una historia, hay algo que está pasando en Pero yo América no la Latina. critico ni la agarré en violarlo. A ver, déjalo digo, terminar, seamos sí, adelante, no adelante. seamos No es un hipócritas, tema- Martín.
Adelante, Martín, sí, por favor. No es un tema de hipocresía. De lo que estamos hablando aquí es de que si a las Fuerzas Armadas se las mezcla con la seguridad interior, cosa que el presidente Macri ya está deslizando, no lo digo yo, lo dice el presidente Macri, que habla de logística. La logística es el 80% del despliegue militar. Hace Perdón. 30 años. Entonces está mal, no importa. No cambia, Sí la ley cambia. no La lo logística es el 80%. Logística significa inteligencia. Inteligencia significa fondos reservados. Fondos reservados ¿Dónde significa, está la novedad significa mayor poder que queda legislado eso. Y es una Decime, el señor César regresión. Milani, Es ¿qué una tenía? regresión. El señor César Exactamente Milani. eso. Y está, ¿dónde está Milani? Preso. Exactamente. Pero Listo. no- ¿Dónde está Milani? no por- preso. Y perfecto, está preso. Podemos Pero- leer. A ver, un minuto. Perfecto, Ya voy, está preso. ya voy. Ese es el Luis, punto. Luis, ¿de qué me estás hablando? otros países, otras naciones han de alguna manera sorteado, sin olvidar las tragedias, pero pienso en Alemania. ¿Cómo han hecho otras potencias para salir adelante y sortear obstáculos tan dolorosos en la historia, tan trágicos? Yo no te lo puedo decir, pero el caso de un país que es bastante cercano al nuestro, que es Colombia, haber soportado más de medio siglo de una guerrilla terrible en complicidad con el narcotráfico, y siguió avanzando, y siguen naciendo los niños, y siguen hablando el castellano maravilloso que hablan, y siguen teniendo expectativas. Supongo que hay una voluntad de superar las etapas oscuras, negras, trágicas de la vida de los países. Esto ha pasado con todos los países que padecieron la Segunda Guerra Mundial. Digo, ¿cómo se han puesto, podido recuperar como se recuperaron? Italia quedó arrasada. Alemania lo mismo, Inglaterra lo mismo. Se superaron. No se quedaron, digamos, lamentando esto como si fuera un mal para toda la vida. Y eso me parece que es una cosa que deberíamos intentar hacer los argentinos. La pasamos mal, hubieron momentos felices que disfrutamos poco, momentos muy difíciles. Por ejemplo, el 2001 fue un momento dificilísimo para todos, que se estuvo agitando en estos últimos meses con una alegría digna de mejor causa. ¿Qué les pasó? ¿Quieren 2001? Primero no va a poder ser, les va a salir mal, si es lo que quieren. Pero la verdad es que no se puede uno... ¿Quién quiere 2001? Estar siempre dando vueltas, mordiéndose la cola y rumiando los peores momentos de nuestra vida. Así no sale adelante una sociedad. La sociedad también necesita una palmada, algo que lo haga levantar a ese tipo que va a trabajar, que trabaja y se gana la vida trabajando, con un poco más de ganas. Y el poco más de ganas es con una lucecita de esperanza a la hora de irse a dormir. Pero en esto lo que va a hacer esto, no hay manera de mover nada acá que no sea una verdadera tragedia. Desde el Metrobús a cualquier otra cosa. Todo está mal y va a estar peor y tiende a estar peor. Esto yo creo que forma parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente. Enrique Santos Discépolo lo escribió en 1935, Cambalache, y estaba criticando una situación grave socialmente, muy grave, económicamente grave. Pero yo, si hubiese pensado que en el 2017 seguimos cantándolo con alegría, a coro, y cuando termina de decir, este es nuestro segundo himno nacional, estamos mal. La verdad que estamos mal. No fue la intención de hoy. A ver, Hay que decírselo a los radicales también, ¿no? Un minuto. Sí, Julio. Yo creo, a ver... ¿Te haces cargo de lo que dice Luis, que es imposible? Sí, de que es difícil, sí. Yo creo que hay fanáticos de Cristina y fanáticos de Macri, y en ese fanatismo yo estoy al medio. Porque tuve muchas diferencias con Cristina, las tengo hoy con Macri. Ahora, Nilda fue diputada conmigo, juntos le hicimos juicio político a los perreos, o sea, nos jugamos. Cuando me secuestraron firmó mi habeas corpus y yo no coincido con su decreto, porque está hecho desde una visión muy cargada de resentimiento contra el uniformado, que en rigor el uniforme ahora lo tenía otro, ¿por qué se lo vas a cargar a aquel? Entonces, me parece que
tocar el tema es importante. Ahora, no sé dónde lo quiere llevar Mauricio Macri. Entonces, busco con este tema salir de lo anterior, donde las Fuerzas Armadas eran enemigos por el uniforme, para entrar en una cosa que sea más coherente. Eso implica la discusión entre todos, no un decreto, un debate en el Parlamento. Sí, Dios. Para repasar o resaltar algunas cuestiones que se han dicho y que creo tendríamos que estar todos de acuerdo. Lo que ha trascendido, podemos ya debatirlo y discutirlo, porque lo dijo el presidente y porque ya hay un decreto que está a punto de ser publicado en el boletín oficial, que es lo que hace, yo tengo el decreto del año 2006, si no me equivoco, los artículos, no, lo que deroga es ese 727. Exactamente, 727. 727. Pero digo, para que esté claro, no puede ser un decreto donde el presidente solo defina qué es lo que va a suceder con este tema. Que como mínimo se debata en el Congreso y entre todas las fuerzas políticas se decida qué es lo que tiene que hacer. ¿Estamos todos de acuerdo que al menos El tiene decreto que... no se debate. Bueno, por que eso no mismo tiene lo que que ser estaba, decreto. digo, lo que pedimos es que este tema que, Que es no tan debe importante... ser decreto, Claro. que no Es que hay debería otra ser decreto. cosa, A lo Olga, que- también. A Hay- ver, vamos de vuelta, Sí, sí. vamos de vuelta. El tema es que está siendo un decreto y lo que se solicita es que este tema, que es tan importante, del rol de las Fuerzas Armadas, tiene que ser debatido como mínimo en el Congreso. Pero No es digo otra que tiene que cosa. ganar una postura. Ser debatido en las comisiones, en lo que corresponde. Está claro. Eso no está se bien. estaría Eso es haciendo otra cosa. si eso sucede. Acá hay que leer la letra chica. Este es un gobierno que se ha caracterizado sobre todo en mentir. Realmente, le guste o no le guste, han mentido desde el principio con todas las promesas. ¿Por qué deberíamos creerle ahora? Entonces, si nos han mentido, queremos saber simplemente cuando habla de seguridad interior, ¿a qué se refiere? ¿Qué rol van a cumplir las Fuerzas Armadas? Nada más, después la frontera, los mares, los aires... No habla, si leíste, te digo, pues yo acabo de leerlo. El presidente habla en el discurso del día de hoy el rol de las Fuerzas Armadas. María Julia. Porque Es lo que tenemos dijo que saber. que el nuevo rol de las Fuerzas Armadas tendrían que ver con el apoyo logístico a las zonas de frontera, Exacto. que Eso es lo todos que te están podríamos diciendo, convenir eso es lo que le quieren decir a la gente, necesario no a es todas eso. las personas, los periodistas que alguna vez cubrimos zonas de frontera, podemos decir cómo las zonas de frontera son un colador para uno de los principales problemas que tiene la Argentina, que es el narcotráfico. Nadie va a discutir Pero la también frontera. habla de Atrasados, María definir... Julia, A ver, estamos por favor. atrasados del resto del mundo. Pero lee el decreto, estamos en una estamos guerra. Sí, sí, hablando de pero algo más que no lo tiene atrasados es no claro. hacer nada con las Todos Fuerzas hablan de la Armadas. guerra, Más pero- atrasados, es decir, no tienen funciones aplicables a los problemas del siglo XXI, o sea, ni Siglo siquiera- Sí, estamos en el XXI, XXI. del Ah, siglo perdón. XXI, las Fuerzas Armadas, entonces las escondemos y las Ahora, dejamos perdón, en un el costado. principal- la Pero principal función lo de las último Fuerzas que iba a Armadas- decir, Sí, para- está hablando de lo único último Sí. que quiero decir es que me parece importante que sea definido o en la reglamentación del decreto o en una discusión en el Congreso. Otra de los anuncios que hizo el presidente, que es que va a ser de apoyo a los puntos estratégicos, ¿no? Que considere el Estado Nacional. Algunos hablaron de los objetivos estratégicos, de Hidroeléctrica. recursos naturales, vaca muerta, no se entiende etcétera, etcétera. Esos recursos, esos lugares estratégicos son los que creo que tienen que estar absolutamente definidos para poder saber Explicitados. cuál es el marco real en el cual se van a mover las Fuerzas Armadas. idea original- Porque si no sabemos eso, es la gran nube en la que ¿Cómo todo podría compran? También entrar. compran un versito, en la Dios. que todo podría entrar. Hay otra cosa detrás de todo esto. Eso es lo que no entiendo. Pero Repite perdón, lo que vos le tenés pide un análisis- Durán Barba primero pone esto Eso sobre el porque vos tapete, que es tenés tan un delicado de las análisis Fuerzas Armadas. muy profundo Se borra de la todo el tema realidad. de lo demás, pone sobre este tema y se encargan de que muchos periodistas repitan lo que el gobierno quiere que vos te repitan. crees que uno es Analicemos lo que hay tonto. detrás de No, todo perdón, esto. hay un decreto, No Diego, se queden léelo. con Lee el eso. decreto, no hables Analicen mal lo de que tus dicen los compañeros, especialistas, no lo que tenés la puede más mínima pasarse. idea. Pero analicen un siempre poco más de poniéndonos de con lo el que... miedo, Pero yo creo perdón, que no hagamos una conduce a cosa ningún porque lado, parecemos ¿no? burros, somos periodistas. Hay un decreto y estamos improvisando. Lo que tenemos como común Importante todos es un acá es que decreto de la decimos tiene que ir por el Congreso. Después tenemos que analizar, y yo comprendo a Bárbara porque el dolor de uno no es transferible y uno no puede decir, vos no te tiene que doler lo que a mí me duele. Hay 50.000 hombres del Ejército, hay 25.000 de la Armada y 15.000 de la Fuerza Aérea que no hacen un pomo. Pero esto es para Cobran ejército, sueldos que van Rizzi. entre los 40.000 y los 11.000. Definamos qué hace esa gente, si no Bien, cerremos Paulo, directamente el a ver, ejército. discutir. Y segundo, que hay que ver si eso a la frontera nadie está Pero discutiendo. leemos el decreto, Sí, Diego. a ver, sí. Buscando una Por favor. reconciliación, ponele, estoy pensando, ¿por qué no colaboran y los más grandes cuentan qué pasó en aquellas épocas y pueden marcar y ayudar a identificar a 400 bebés, a un montón de desaparecidos como mi madre? Hay grupos de tareas armados, los hay y doy fe porque yo en menos de 7 meses
tuve que mudar 4 veces y hay mucha gente que no sabe dónde yo estoy. ¿Pero por qué te mudaste? Por ¿Por el amenaza? simple hecho de, exactamente, de Sanchezini. Por el simple hecho de Sanchezini. Y de hecho me ofreció el juez Rafecas el tema de testigos protegidos. Ahora por lo que está diciendo es muy grave, Bárbara. Vos Y decís es la que verdad, hasta el es día lo de que- hoy se conservan mucho poder de... Pero totalmente militares hay todo un grupo de tareas armados detrás de ellos. Quien no lo quiera ver no lo veo. Yo lo veo por mi propia vida. O sea, cuando a mí una madrugada me entra por Messenger el llamado desesperado de la ex mujer de Sanchezini pidiéndome ayuda a mí, que yo ni la conocía, porque yo lo reconocí. Yo hice un reconocimiento que fue muy loco. ¿Qué edad porque tiene él ahora? él ahora tiene 60 y algo. Ah, no, no no tiene está ni grande. 70. Ajá. Es joven, es joven. Y yo lo reconocí porque yo siempre dije, hay una película que se llama La Carta de Bárbara, que yo dije que en mi vida me iba a olvidar de esa persona que estuvo en mi casa, que entró, que me golpeó, que se quiso llevar a mi hermano, que nos quiso matar. O sea, que jugaba ¿Qué edad tenías vos? con el poder. Yo tenía 9 y mi hermano Camilo tenía 4. ¿Y Sanchezini qué edad tenía? Y Sanchezini tendría 20 y algo, era tiene 60 y joven. Fue el que se llevó a tu madre. Exactamente. Fue el que estaba a cargo del grupo de tareas en ese momento. Pasados los años, yo no pertenezco a ninguna organización de derechos humanos. Yo sola, con Pablo Yonto y con Coco Lombardi, que me van guiando, voy avanzando. Conseguí, gracias a Rafecas, el reconocimiento. Y lo reconocí en 3 fotos. O sea, eran fotos trucadas, viejas, fotocopiadas. Tenía a los abogados acá atrás, no lo podían creer. Que a uno lo tuvieron que, a una señora la tuvieron que frenar, que es del estudio de Yesi, de Gabriel Yesi. Bueno, a partir de ahí mi vida cambió totalmente, porque yo estaba tranquila porque él estaba en Campo de Mayo. Cuando él sale de Campo de Mayo, ¿qué pasa? Mi papá, tomate un avión, andate. Estoy hablando de ahora, ¿eh? Y mi papá no es un paranoico, al contrario. Y yo tengo hijos, y yo me tengo que cuidar. ¿Y mis hijos qué? ¿Y yo qué? Y bueno, me fui mudando, fui avanzando. Sanchezini sale en libertad, no está al cuidado de nadie, está al cuidado de su actual mujer. La ex mujer pidiéndome ayuda a mí, o sea, toda una cosa muy loca. Y entonces yo vivo discreta, tengo una persona que me acompaña si tengo que ir a algún lado. ¿Y por qué está libre? ¿Quién decidió? ¿Quién tomó la decisión? No, el tema es así. Él apeló que tenía un hijo, que tiene un hijo autista. El hijo autista tiene ahora 18 años. Pero mientras él estaba libre y no estaba detenido, él veía a su hijo 2 veces por semana. Él utilizó el tema de su hijo autista, que por supuesto está protegido por los derechos internacionales del niño, y pidió que quería ver a su hijo 7 días de la semana, que es lo que yo le dije a Rafecas. O sea, para mí yo me sentí muy dolida por el Rafecas, muy manoseada, porque digo, me están tomando el pelo, yo vine, puse la cara, reconocí a Sanchezini, para mí no fue fácil todo ¿Tenés eso. custodia? No, no tengo custodia, pero tengo sí una persona que vivo en un lugar cerrado, con custodia, pero es de toda la gente, y sí tengo una persona que me acompaña a todos Igual lados que cuando voy locura a a manifestaciones. esta altura de los tiempos. Y estamos hablando claro, años 2018, entonces a mí no me vengan a decir de las Fuerzas Armadas que ya es un tema que pasó, porque para mí no pasó, y para mí cada vez que estoy llegando más allá de a la Pero vos verdad... hablaste recién, Bárbara, y con todo respeto, porque que se te lleven a tu madre siendo chiquito, digamos, eso no hay quien lo cierre, no hay quien pueda saldar eso, no hay reconciliación posible con eso. Ahora, las sociedades, yo por eso recién le preguntaba a Luis, ¿cómo han evolucionado? Pienso en el Holocausto, ¿cómo han evolucionado nosotros? Y Martín decía, bueno, es cierto que la justicia se saldó, es un debate que la sociedad lo dio, después de nunca más, digamos, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Pero yo siento que esa herida todavía, o no ha habido un gobierno todavía que esté a la altura de las circunstancias. Creo que es un tema muy vapuleado, muy manoseado, muy utilizado políticamente, pero no hay un gobierno que ha, bueno, salvo el de Raúl Alfonsín, después nunca más, nada más y nada menos, ¿no? Pero todavía hay heridas sin cerrar, Luis. ¿Cómo? Hay heridas sin cerrar. Sí. Y se va a hacer muy difícil, claro, lamentablemente.
Así es. ¿Y no crees que cuando se habla tanto de la grieta todo remite ahí? No, la grieta tiene muchos orígenes. En fin, hay una grieta última que es de tipo ideológico, digamos. Pero no hay voluntad de cerrarla. Hay alguna gente, que no lo voy a nombrar, pero lo estoy mirando, que está tratando denodadamente, y espero que no sea infructuosamente, de terminar con eso. ¿Con la Pero grieta? Claro, pero hay que ¿Quién es poner, Bárbaro? hay ¿Pero está que mirando poner o no? voluntad. Hay que poner ¿Julio Bárbaro? Sí, claro. A ver, Julio, vos estás terminando. ¿Para qué? Capaz que ni el Papa lo pudo lograr. Chicos, acá tenemos al hombre que va a cerrar la grieta. Un aplauso. Sos el enviado de Dios. Sí, sí podés con eso. Sí. Mandela sale de 28 Mandela, años de sí. cárcel. Y llama a los Pepe Mujica, 14 años de cárcel, y llega presidente de la Nación. El Julio, problema no es el dolor, sino la grandeza Julio, de que lo supera. Julio, pero perdóname, son en casos- Sudáfrica no hubo son juicio a las casos, pero se juntas. puede Y aquí hubo juicio a las trasladar el juntas. caso de Bárbaro Sí. de otra gente. No podés trasladarlo, porque es como, no sé quién lo dijo acá, es intransferible el Eso. dolor de cada uno. Pero además Pablo, lo dijiste vos, es Julio. intransferible. Pero lo uno lo individual puede no hace a lograr, lo otro social. no. Claro, hay que dejar de Julio. ser una sociedad. Porque Julio. Tenía el 9 años, se la Julio, llevaron a su mamá, en hoy términos está amenazada. sociales, en términos sociales, perdón, Olga, la Argentina es el país, la vimos la foto varias veces, de Traseri y Moreno Campo. La Argentina es el país de juicio a las juntas en términos sociales. Ese es el sello de esta democracia. Totalmente. ¿Por qué romper eso? Con el No rol se de habla. la ¿Por qué romper también eso? es el De eso del no se habla. ¿Por qué romper eso? ¿Por qué romper tenés que eso? romper? Tenés que parar ahí. Si no Sí, hay que exactamente. dejarlas a todos lados. Ahí estamos viendo la foto. Julio. Pero ustedes hacen Los una que interpretación reivindican- que es la de ustedes, que para ¿Qué es quedarse en ustedes? ese odio, digamos, esa ¿Qué es fractura. usted? No hay fractura, Julio. Del lado Ya. del lado Lo del que partido... dice Nilda es de la una re- fractura pero yo no hablo de conmigo, Nilda, yo no estoy soy del Nilda. otro lado. Lo que digo es, la reivindicación del partido militar en la Argentina la hace una ultra minoría. No hay una grieta. El pueblo argentino es una amplísima mayoría. ¿Qué es el pueblo argentino de esa foto, de juicio a la Junta? Es el que reivindica eso, el que viene construyendo la democracia, y el otro es un sector Pero, muy Martín, minoritario. La Argentina está fracturada, esto No, está indiscutible. Si no está querés vemos en fracturada. qué. En ese tema Pero no es está una fracturada. grieta. En ese tema no está Pero fracturada. parece que respecto Ahora de está fracturada. Para, No desde el está 83 fracturada. radicales y Eso peronistas estuvieron absoluto. juntos. Perdón, acá hay un pacto social nacional que en este tema estuvieron Argentina todos de es un país acuerdo muy que las claro, Fuerzas es el Armadas país más avanzado de a la América calle y a la Latina. seguridad interna nunca Con más. el rol A de ver, las Fuerzas Armadas en una Pará sociedad que o en un Estado. Este hombre no fue, se pueden mezclar esas este dos hombre fue cosas. protagonista de ese momento histórico. Julio también fue protagonista de ese momento histórico. Digamos, a ellos no sé. Claro, con respecto a tu historia, Bárbara, Perdón. el desenlace fue otro. Que Pero mi milagrosamente historia fue no es otro. la única historia. Claro. Como mi historia, hay muchas Muy historias. claro, ya lo sé. Yo hoy tengo la posibilidad de contarla acá, o de que en España, porque mi mamá era española, delegada de CETERA, una de las fundadoras de CETERA, era compañera de Yasky, de la zona oeste. Hoy puedo yo llegar acá, pero hay muchísima gente que no puede llegar acá. Entonces, no es la historia mía, es la historia de un montón de gente que también tiene miedo. Y que le hablas de militares y tiembla, es así, es ¿Y una... qué es- podemos hacer con los militares entonces? Pero en Que la colaboren, Argentina tiene por doctrina ejemplo, sobre si hay tema militar. archivos. Existe una cosa ¿a que vos se te llama... parece que A ver, esa perdón, doctrina, perdón. que esa doctrina Sí. que solamente le adjudica No, la no, no, función no. de ¿De en actuar frente a una amenaza de un Estado contra la, No, la la doctrina es más nación? amplia que eso, Bueno, perdón. está bien. La doctrina es... En términos generales para hablar en un programa de televisión, ¿no? No, para hablar en un programa de televisión. La Argentina integra el Consejo Sudamericano de Defensa, Ujú. creación Sí. de la UNASUR. Sí. El Consejo Sudamericano Bueno, de la Defensa UNASUR tiene... está muriendo, te informo. No debería morirse porque la Argentina la va a pasar muy mal si la UNASUR se muere. ¿Por Pero, qué? Porque los países solos débiles la pasan mal. No me parece que solo Los la países Argentina solos, se débiles, desinterese por UNASUR. Pero esto no es el, es así. no es También el debate. De también hecho, se Ecuador desinteresa- lo está desmantelando. También se desinteresa Le- Brasil, es así. Pero digo, volviendo, el Consejo Sudamericano de Defensa lo que tiene como doctrina es la defensa de los recursos naturales de cada país Ujú. y coordinar la defensa de los recursos naturales, de sus recursos. ¿Quién De- ¿quién- de- quién- de- quién de- nos va a de- agarrar? Para un minuto, ¿Con qué por favor, por fuerza favor. cuenta? Noviembre, falta. Sí, para los Es niños falta política, una no vida. sabes. Sí. Vamos a tener- No se sabe nunca. A ver, pon imágenes de algo para decir con respecto a la Argentina, la vuelta al fondo, el G20, Christine Lagarde. ¿Qué me parece? Sí. Yo creo, bueno, creo que Argentina está avanzando
en algunos sentidos, con muchas dificultades, pero creo que está avanzando. Se niega todo está mal, y no es así. Habrá que dejar de discutir cosas que ya no se pueden discutir. Hay realidades que no se pueden discutir y se discuten. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que todo está mal. Me parece que no, pero de todos modos no vale la pena, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego el que no quiere ver. De modo que esta cerrazón es lo que decía hace un rato Julio Bárbaro, que no tiene solución la grieta, no la va a tener. No la va a tener. Y la única cosa que va a valer la pena tener en cuenta van a ser las elecciones del año que viene. Pero un poco la grieta es de los fanatismos, que son el 18-20%. Yo no tengo fanatismo, yo tengo entusiasmo. La gente, tengo digamos, fe, yo tengo pero que somos fanáticos del país, digamos, lo que queremos que el país haga adelante. A mí no me importa quién gobierna, quiero que la pobreza baje, que la educación mejore, que no haya tanta desigualdad, digamos. Quiero un país normal, donde se pueda vivir, donde todos podamos vivir un poquito mejor. ¿Es posible eso o con gobiernos tan antagónicos va a ser? Depende. Si tenemos sindicatos que no aceptan las conciliaciones obligatorias, si tenemos sindicatos de servicio público que tienen obligación de avisar antes de hacer un paro y lo hacen paro sobresivo y dejan 700, 800 mil personas sin viajar y perjudican a los que dicen defender, esto que se da todos los días, pareciera, esto no es lo normal. Es lo normal, no. Pero no importa que hayamos recuperado una presencia en el mundo, a nadie le importa. Lo que importa es que las cosas están mal. Las cosas están mal. Que hayan ido 40.000 argentinos a Rusia, está mal. No sé de dónde sacar. Digo, lo que está pasando, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, está todo mal. Entonces, la verdad es que yo no tengo ganas de discutir con quien no reconoce algo de lo que está pasando en la Argentina. Recién decía acá abajo en el graf, actor referente de la Unión Cívica Radical. ¿Dónde está ahora la Unión Cívica Radical? ¿Quién representa la Unión Cívica Radical? Y casi nada. Tiene 560 intendencias. ¿Quién lo representa? ¿Quién? ¿Cómo lo representan? Las autoridades constituidas, desde luego. Cornejo es el presidente de la Unión Cívica. No digo por toda la interna que era con Cambiemos. No importa, la interna son partidos horizontales, son partidos democráticos. Pero Luis, que han tenido siempre interna. Cornejo, que es radical, no está, digamos, contribuyendo mucho. Fue uno de los más duros, por ejemplo, en reclamarle al presidente Macri que vuelva a suspender el tema del cronograma de las retenciones. Es el que hace planteos con el tema tarifas. O sea, a veces no se entiende. ¿Qué quiere decir? Quiero decirte que daría si no dice nada, porque no dice nada. Si dice algo en contra. Pero no son peleas de vida o muerte. Bueno, pero hace ruido el propio gobierno. Asable, no hubo ningún duelo. Opina de una manera, tiene costumbre de hacerlo porque pertenece a un partido democrático. Hay otra gente que piensa de otro modo, pero no hay una revolución, no hay un golpe de Estado. No hay nada Cuando de eso. otros partidos ¿Para qué quiero volver tarifas? a la marcha del otro día, a lo que dejó este fin de semana, Julio? Quiero tu análisis. No entiendo qué me querés decir con que Cornejo está... Quiero decirte que el espíritu crítico también está en las propias filas. Tiene derecho a hacerlo. Eso estoy diciendo. Tiene derecho a hacerlo. Entre tanto, los gobernadores gobiernan, los intendentes gestionan, hay gente que está trabajando. Tenemos un gobernador en Jujuy que está haciendo una tarea que vale la pena ponderar. Es un partido que está vivo y que seguramente histórico, claro, el año que viene va a ganar alguna otra provincia, y la va a ganar porque tiene territorialidad, pero siempre hubieron diferencias del radicalismo. Por eso los políticos se burlaban de nosotros porque hacíamos interna. Fue la manera que tenemos de dirimir las diferencias y seguimos vivos. Sí. Por favor, Julio. Me parece que está claro que con Macri tengo diferencias, es mi adversario, pero no mi enemigo, y que en algunos temas se actúa como si el gobierno fuera el enemigo. Pero el otro día viniste hecho un estropajo acá al programa. Estabas devastado el otro día. ¿Cuándo fue? ¿Hace 15 días? No. Hace 15 días dijiste... No, de los 15.000 millones que se fueron para que no suba el dólar y subió, a mí me pusieron mal. Recordaba ahora que hará 6, 7 años
fui a París y me cruzo en la calle con Mauricio Macri y él me dice, ¿viste Berlín? Y yo venía de Berlín. ¿Y de ¿Te qué cruzas en la hablamos? calle con Macri? En pleno París. Sí. ¿Caminando? Caminando. Y después me pareció Como si absurdo o interesante que me veo con Scioli y me dice, te encontraste... Macri misma se lo había calle, la contado misma a calle. Scioli. Macri se lo había contado a Scioli. ¿Scioli dónde Era anda un ahora? momento... ¿Scioli dónde anda? Pero el tema del que hablamos... En Italia está. El tema del que hablamos es el muro, la caída del muro, los años y el dolor de cada lado. Era casi el dolor de la humanidad en ese muro. Y cómo entre los dos, de un lado y del otro, ese muro estaba presente porque habían construido una sociedad realmente envidiable. O sea, cómo esa historia la habían convertido en energía creadora. Me parece que ese es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que aprender, no detener. Ese muro no los detenía. Después le pregunto a un guía si había bronca y me dice, es más normal que se case un alemán oriental con un occidental, es más raro que se case con uno de otra nacionalidad. Bueno, hablando, O sea, la bronca hablando de cosas raras, por favor. con Macri Hablando que de hace cosas 15 raras, ¿va a ser finalmente candidato Tinelli o no? Hubo un encuentro aparentemente con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, una cena más. Después de las críticas de Marcelo Tinelli vino la calma y hubo finalmente otro nuevo encuentro entre el presidente y el conductor. Mirá. Hola, Santi. Macri Tinelli, la cumbre secreta. Según versiones periodísticas, la reunión se habría producido en Olivos y el presidente le habría propuesto el modo de acercarse a la política a través de Cambiemos. ¿Se viene la guerra entre el gobierno y el peronismo disputándoselo como candidato? El país no es un programa de televisión y el país no es el Bailando, ¿no? No, claro, es claro, otra por eso, cosa. por eso. Él dice que no va a ser candidato a nada, ¿no? Por el momento. Marcelo volvió ayer de Miami y se fue con sus hijos de vacaciones. Y ayer también le responde un mensaje a Mauro Viale. Poco para decir de la tapa, son especulaciones políticas. Igualmente, yo no descarto en algún momento de hacer algo. Como empresario, Tinelli quebró todas las empresas que creó. Todas. El encuentro sorprendió a muchos, ya que en los últimos años la relación entre el presidente y el conductor fue pasando de la simpatía mutua a la tensión. Felicitaciones al ingeniero Mauricio Macri, flamante presidente de todos los argentinos. Yo el otro día lo vi bailar cuando ganó en la fiesta del PRO, que estuvo bárbaro la fiesta del PRO también. Tuit del presidente Mauricio Macri. Cansado por la extenuante gira y actos, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy. Hoy estaba cansado, yo no iba a venir hoy, la verdad que... La verdad que le iba a decir, sigan disfrutando el bailando, pero estaba cansado hoy. Bueno, igual no hay tarifazo porque hoy quedamos en que es el 400% y nada más. Se voy a hablar de unos trolls también, de gente que hemos detectado, cuentas truchas en el Twitter, que insultan y amenazan. Yo pensé que eran de una manera, la verdad son todos iguales. ¿Será Tinelli finalmente un candidato? ¿Lo logrará convencer Macri que vaya a Cambiemos o irá por este peronismo honesto, entre paréntesis? ¿Para qué que tenemos uno de los hombres del peronismo? ¿Tinelli está en la lista o no? Para mí, la confusión entre la política y la farándula hace tiempo que tendría que haber terminado. La política es una instancia que no tiene que ver con la imagen social. Esto lo inventaron en un momento y tuvo relación con la decadencia de la política. Cuando la política no es capaz de construir sus propias imágenes y las pide prestadas es porque perdió el concepto y la visión del país que quiere. Es que la política no funcionó. Está La bien, política acá tradicional. no funciona, pero eso no se cura con farándula. Digo, la política hay que recuperarla en el marco de pensar el futuro de la sociedad. Julio, Pero fue un presidente peronista el que lo... Mm. Fue un presidente peronista el que lo instaló. ¿Dualde? Fue Menem. Fue Menem. Claro, Dualde Tinelli. Lo llevó a Palito Ortega, lo llevó a Reutemann. Pero todo a Scioli. A Scioli, a varios. Pero esa cuestión la hizo Menem y yo la critico Julio, desde ahí. Dualde en algún momento, ahora está con el tema de La Baña, comentan que le dijo, Marcelo, si La Baña es el candidato, vos tenés que ir a la provincia, pero perdóname, yo comprendo, yo sé que vos estás del lado de los políticos, para ustedes es un palo muy duro tener que pensar en gente outsider, ajena a la política, porque todos ustedes están como
muy devaluado. La gente dice, otra vez Cristina Kirchner, otra vez Mauricio Macri. Estamos hartos de todo Pero no, esto. el tema no es Entonces devaluado. buscan afuera. El tema es mucho afuera. peor. El tema es mucho peor. Sí. El tema es ese 30% de pobres que se ha sostenido en los últimos 30 años. Ese es el tema. No, pero Ese Santiago, es son ahí las está la derrota. imágenes. Para que tengo. Para 5 que ya procesos tenemos tiene un Cristina. político, actor político. No te me vayas todavía, ya te me vas. ¿Es posible compatibilizar tu costado artístico con la política? ¿Vos pudiste? Sí, bueno, pero yo no soy un político profesional. Yo fuiste. Yo soy militante. Fui diputado nacional Claro. durante 4 años. Puse casi entre paréntesis mi profesión. Cumplí de la mejor manera que supe o que pude. Pero... ¿Y cuál es la crítica que le haces a un tipo que viene de afuera de la política no, porque hay a la mucha política? gente, porque las generalizaciones a las cuales estamos tan habituados los argentinos no son buenas y siguen sin ser buenas. Yo conozco muchos políticos que son gente honorable, Claro que que han sí. trabajado mucho, que nunca apareció en televisión y que han dedicado su esfuerzo, su buen ejemplo en su pueblo, en el lugar donde vivía, tipos ejemplares. Que esos no cuentan, no aparecen en los titulares importantes. Después de todo, el pertenecer a la farándula no significa un baldón. Yo creo que tenemos derecho como ciudadanos a pertenecer a un partido político, a tener nuestra opinión política. Felizmente, de hace ya muchos años la podemos decir. Y que es mi caso. Lo bueno con personal. respecto a la farándula es que uno conoce a la persona. No, bueno, pero lo que pasa es que Sí. Bueno, vos te conocían. Pienso en el Marroy también. Hay un pienso en margen de tantos, ¿no? frivolidad, hay margen de frivolidad que no se puede tener en cuenta por una conversación más o menos razonable, digo. Ya hemos conocido gente de la farándula que han votado un día por un partido, a la elección siguiente por otro. No, Pero eso no tiene que ver con la farándula, No es Luis. serio, no, por eso. No, lo que pasa es que la farándula tiene cierta notoriedad, pero hay mucha gente que debe operar de la misma manera, que no tienen una convicción política. Dice, bueno, más o menos según cómo me fue, pero no son buenos ¿Y ejemplos. Tinelli te gusta como candidato? ¿Quién? Marcelo Tinelli como candidato. No, tiene derecho a hacerlo, yo creo que no, pero no soy quien para decirlo si tiene que ser candidato o ¿Lo no. votarías? ¿Eh? ¿Lo votarías? No, de ninguna manera. El tema es por qué el gobierno se A ver, presenta sí, las reuniones, ¿no? Mira, Claro. de muy buena fuente, en Olivos la toman como una cena más de amigos de 30 años, una cena que armaron las esposas y por supuesto... Pero a Tinelli no lo recibía Macri hasta hace un tiempo. Obviamente, pero Macri, claro, quiere ver en radar, tenerlo a Tinelli donde está. Hay que decir que Tinelli no ha dado la primera materia que fue la AFA. Digo, o sea, se espeja un poco en Macri, ¿no? Una celebridad, un empresario... Pero Marcelo que quiere Tinelli hacer nunca le interesó la política, chico. Claro, pero nunca le Tinelli interesó. no quiere hacer a ese nivel. A ver, Sí. Macri fue legislador antes, fue jefe de gobierno. Cristina Kirchner fue senadora. El propio Perón fue secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, vicepresidente. Tenés que hacer un camino en la política. Y yo no sé si Tinelli tiene ganas. Eso es muy antiguo, Pablo, no hay que hacer las caras. Después cada uno pasó siendo senador, Es que no intendente, podés diputado. ir directamente a ser Inútiles o presidente. chorros. No lo fue Scioli, no lo fue Reutemann. Sí, sí. No sé si hay- tiene esa hay dos paciencia cosas- de Tinelli esperar. Hay dos ¿viste? cosas interesantes. Una la marca en una muy buena nota hoy Jaime Rosenberg en La Nación. Nación. Cuando cuenta que toda la idea de acercarlo a Tinelli a Durán Barba. Y que Durán Barba lo que está diciendo es, ojo, veamos qué está haciendo este hombre, porque este hombre nos come votos a nosotros, no al resto. Este es un outsider que va a ser como Miguel del Cel, pero contrario a nosotros y nos va a comer votos a nosotros, así que es mejor tenerlo de amigo y no de enemigo. Y otra cosa que no dice la nota, lo que a mí me parece sugerente, a ver, Tinelli empieza dentro de poco, en un contexto de un país muy complicado. Y el humor que él plantee en su programa también, de alguna manera, Es una traspasa. Eso le y es importa una más cuestión que si va a ser política. candidato o no. Con lo Por cual, supuesto, es una eso medida de opinión No, no. informal, que Bueno, lo tenés que tener. Lo tenés que tener por eso también. Hay como cierta cuestión de tengámoslo entre algodones. Chico, pero eso Hay era un cuando. poco de temor No, también. eso era otra televisión con un Tinelli de 30 puntos. Esa televisión no existe más. Digamos, 10, 12 Marcelo puntos. Tinelli, si se hubiese querido dedicar a la política, lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Es cierto que le interesaba AFA. Sí. Yo creo que para AFA hubiese sido una bocanada de Un aire aire fresco nuevo. en su momento. No pudo, AFA sigue igual con las mismas mafias. Pero es cierto también que tiene este encontronazo con Tinelli, un encuentro que seguramente se lo debían, ellos estuvieron mucho tiempo distanciados. Marcelo Tinelli vuelve a sentarse en la misma mesa con Macri en el cumpleaños de Mirta Legrand.
Claro. Después termina siendo Olivos, pero era contra. Y después con Mariana Fernández, ¿te acordás que hubo otra escena, Macri Santiago? nunca le había Igual no estaban en la perdonado, misma mesa. nunca le había perdonado su cercanía con La Scioli opinión de en la Macri, campaña. la opinión de Macri sobre Tinelli no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Lo ha tenido siempre entre ceja y ceja. ¿Y por qué Macri hace es un trascender tipo la que no reunión? perdona A ver, algunas ¿por cosas. qué a ustedes Por no les llama la Durán, atención que hace trascender la reunión, que la hace trascender a través del diario Clarín? Si uno deja el título y va a la profundidad de la nota, ve que no hay mucha información, Julio salvo Blanco. que se Se encarga juntan. la nota de decir, por ejemplo, que la intención de voto de Tinelli es de solo 8%. También se encarga de decir la nota que desde que Tinelli dejó vislumbrar que tiene aspiraciones políticas, su imagen negativa creció del 35 al 45%, de modo que me parece que lo que ha hecho el gobierno es un poco intentar bajarle el precio o dormir de las Esmerilarlo. aspiraciones políticas Esmerilarlo, porque al propio recordemos Tinelli. A ver, Reina, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Lo escucho. No, yo creo que, por lo que me han contado, la visita de Tinelli incluyó varios temas. Fue una visita de amigos, porque en definitiva no fue a ver al presidente, sino fue a ver un viejo amigo, fue un reencuentro. Y también parece que se trató el tema de la AFA. ¿Qué opinión tenía Tinelli sobre el fútbol argentino? Hablaron mucho de ese tema, según lo que me cuentan. Y ahí aparecen los Peckerman y la idea del nuevo coordinador de selecciones. Entonces, yo creo que esto le viene bien a los dos. Los dos le ponen un freno a una locura que se había armado con Tinelli. Yo creo que el peronismo va a seguir trabajando en su tercera vía, si se quiere, con el grupo nuevo que se está armando, y Tinelli no sé cómo se ubicará. Me encanta si que tiene puedan ganas de reuniones hacerlo. secretas entre todo el mundo, ¿viste? Sí. Pero Sí, aparte no la más reunión, secretas. según cuenta Julio Blanco, Chicos, tiene un mes. tenemos acá lo más cercano a Perón, el envío de Perón. No te me vayas, ya te vas, ¿eh? Ya te vas, para que ya se me va. Sí, Julio. Sí, tiene nombre, vamos, falta un año ya. Para mí, el tema central es que no hay proyecto. Cuando decimos peronismo no sabemos qué decimos. De Menem a, digamos, Kirchner hay una distancia ideológica que... Entonces, tenemos que definir un proyecto y después buscar el candidato. Hasta que no hagamos eso, no tiene seriedad la política. Sí, pero la gente vota candidato. Está bien, pero nosotros como responsables, porque ya nos frustramos más de una vez con el candidato, ¿eh? Claro, total. El candidato es una lotería, es la raspadita. Vos lo Sale, comprás, sale. sale lo que sale. Pero el Julio, proyecto sería Julio, otra cosa. Permitime Sí. decirte algo. Vos estabas en el grupo Calafate, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando llega Néstor Kirchner, nadie lo conocía. No, claro. Nadie sabía quién Y era. con Menem tampoco. Nadie sabía. No, Y ya con le Menem se chingamos sabía dos un poco veces. más. ¿Eh? Con Menem se sabía un poco más. Pero cuando llega Néstor Kirchner, que llega así, porque Menem Un se tapado, baja, vos decís que va a haber un tapado. es probable. Sí, es a ver, probable que haya Bárbara, un tapado. No, yo me Sí. acuerdo mucho una anécdota de cuando Dualde cita en un lugar a Artemio López, a Alberto Fernández y a otra persona más, y le dice, de esto tenemos que hacer un candidato. Había un personaje, hoy un empresario muy importante, que decía, estás loco, o sea, es sesioso, es visco, esto, que el otro. O sea, era imposible, había que enseñarle a hacer todo. Bueno, pues... Igual, ese y la fue. gente no tenía, la gente No, no no, sabía no ni de tenía qué ¿Vos se crees que trataba, puede haber no había un tapado, proyecto, no había nada. alguno que todavía ni se No, no, nombre? después ya sé, ¿cómo? Ah, ¿Crees que en las próximas elecciones puede haber así algún tapado de alguien que todavía no aparece en las encuestas ni nada? ¿Por qué no? Claro, Sí, ¿por qué no? puede Claro, ser, todo puede pasar. ser, todo puede ser. Antes de que se me vaya, señor. Las elecciones falta mucho, pero no falta nada. Nada para construir un candidato. No, en la Argentina Sí. es pasado mañana, Sí. falta un año y pico, pero como nos comemos el tiempo, Sí. tenemos esa voracidad insaciable, yo creo que falta mucho, falta 14, 15 meses. 15 meses. 15 meses, es mucho. Pero nosotros ya estamos en campaña mucho antes del Mundial, ya estamos creo que nos dejamos de estar en campaña desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora, porque estamos con ansiedad y con cosas que no tenían de resolverse Porque creemos y que era otras un tiempo- no entendemos si ocurrieron o no ocurrieron. Pero es como una defensa del ser humano. Pensamos que vamos a estar mejor en el futuro. No. Siempre. Cuando yo era chico, mi abuelo me decía, el país que te voy a dejar a vos. Me decía. No es verdad, porque lo que se huele por la calle, lo que se lee, lo que se ve por televisión, no es precisamente votos de esperanza, para nada.
Creo que todo lo contrario. Los que tienen esperanza son los que van a laburar. Esos son los que tienen esperanza y esos son los que van a dar el veredicto en octubre del 2019. Esos son los que van a dar el veredicto final. Que tienen esperanzas de que esto se pueda resolver. Pero tenemos muchas cosas para digamos, mejorar y algunas van a llevar mucho tiempo. Luis, pero las Culturales, encuestas no dicen enormes. eso. No. No, digo acá. ¿Qué? Luis, pero las encuestas no dicen eso. La imagen del presidente, yo te escuché por ahí decir que vos estabas seguro de que Macri iba a ganar la reelección. Yo no tengo ninguna duda. Claro, sí, yo te No, y escuché. lo voy a decir. ¿Querés que lo diga ahora? Lo digo ahora. No, Va a ganar. no, está bien. No, sí, Quería sí. Pero yo no reafirmarlo. leo, no, Pero ni creo que la mando a gente no hacer, tiene ni tanta leo las esperanza. estadísticas. Leo cuando aparecen en los diarios, nada más. Pero yo tengo la sensación de que esto va a ocurrir. Fatalmente va a ocurrir. Va a ocurrir. ¿Cómo hacen ustedes para... ¿Cómo hicieron, Digo, Bárbara? ¿qué dicen Sí, las a encuestas? ver, ¿Cuál es la No, imagen todas las positiva? encuestas, no, que la imagen del presidente ha caído Cayó 4 muchísimo. puntos en el último mes, el último mes 4 puntos según la última de Poliarquía. 40. Menos de 40. 40. De 40 a 30 y pico. De 40 a 36 y que cayó la expectativa sobre que el año que viene vamos a estar mejor según la última encuesta de Poliarquía en la gente. No, pero ¿qué es lo que dicen? Pero bueno. Los pálpitos, ¿no? Pero Si bueno, tiene las 40 encuestas a esta altura puntos del en partido, este momento, no hay ninguna La duda. imagen que van a negativa, ganar. Brandoni, no la intención de voto. La intención de voto tiene un Se pone 22 para abajo, ahora. hacia abajo. Lo puede votar usted y hacia 4 abajo, familias más de su sí. pueblo. ¿Quién lo va a votar a Macri ahora? Digo, haciendo eso hace campaña, digo. Por eso No, mejor que se presente, pero que se entonces presente no tiene Macri, 40 perfecto. ni 36. No, Claro. en imagen. No, Imagen no es que negativa, estaba hablando Brandoni. de imagen. Para, Pero si ¿por querés qué te no la se te No, leo. imagen no me negativa. interesa. Imagen No me interesa. negativa. No me interesa. Imagen Yo- negativa y falta de expectativa, o sea, ha Niega la bajado la realidad, expectativa No de te que las preocupes. cosas Bueno, van a cambiar. entonces quédate contenta. Va a perder, pero no va a perder. Gracias, Esa señor fue Cari. Macri, vamos, Vayan a vamos. verlo, mi Todavía maestra, no estrenamos. el 16. La Vas a fórmula venir Macri antes igual Brandoni, antes de estrenar. Vamos a ver. Oh, no. Sí, pero bueno, 3 empanadas. ya la hice. Sí, ya yo se sé. estrenó. Este es superior. Esa se estrenó. Es tu rol en esta película que va a estrenar, es superior. Gracias. Gracias a todos los que acordate, lo que Buenas te noches digo. a todos. Buenas Gracias. noches. Escucha, ¿cómo hicieron ustedes para convivir? Uno es tan radical, otro tan peronista y que se llevan tan bien. Porque El abrazo Es de la Don edad. Balvin. no, Mirá. si uno es maduro. Para, vení, la compañero, persona está por para, Luis, no te encima vayas, de la vení, no te ideología. vayas, no te vayas. Quiere este gesto ante la sociedad, ¿entendés? Es como el abrazo.